Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a seguir con la serie de estrategia y ya estuvimos viendo cómo podemos entender un poco mejor el caballo y ahora lo vamos a hacer con el alfil. Entonces bueno, lo que quiero comentar primero es que es un alfil bueno, que contra que es un alfil malo. Perdón que es que tengo la garganta un poco mal. Entonces, los alfiles buenos son aquellos que se mueven por los colores distintos de donde están la mayoría de nuestros peones, porque de esa forma nuestro alfil nunca va a chocar con nuestros peones, por lo que tiene mucha movilidad. Y además, una de las cosas que debe tener un alfil bueno por lo general es que los peones rivales puedan ser atacados por nuestro alfil, y vemos que en este caso es así. Sin embargo, el alfil de las blancas ocurre todo lo contrario. Lo único que puede hacer es defender sus peones. De hecho, por culpa de cómo están sus peones, no tiene casi movilidad, vemos que choca muchas veces con ellos. Y además, aunque consiguiéramos llevarlo, por ejemplo, aquí, bueno, quitando que sea jaque, vemos que el alfil blanco nunca puede atacar los peones negros, porque están en el otro color de las casillas. Por tanto, en este caso, el blanco tiene un alfil muy malo y el negro tiene un alfil muy bueno. Además, hay que entender que este alfil controla la gran diagonal, de forma que el del blanco está mucho más pasivo. Y esto, de hecho, puede llegar a ser incluso determinante en una partida. Por ejemplo, en este caso juegan las negras, aunque si jugaran las blancas tampoco cambia la valoración. Y la posición es ganadora tras rey de 5. ¿Por qué? Bueno, el negro sencillamente quiere jugar rey c4, rey b3 y luego traer el alfil a b2, cambiar alfiles y luego comerse el peón de a3 con el rey. Y este plan es prácticamente imparable. ¿Por qué? Porque aquí el blanco lo único que puede hacer es tratar de evitar que el rey negro entre, y aquí sencillamente nos damos cuenta de que si le tocara jugar a las blancas no tienen jugada buena. ¿Por qué? No pueden quitar el rey aquí porque está el alfil negro, por tanto tendrían que quitarlo a alguna de estas casillas, pero entonces el rey negro ya se podría coronar en c4. Y por otro lado, si mueven el alfil, si lo quitan por ejemplo aquí o aquí, entonces el alfil del negro entra en b2 y luego nos comemos el peón de a3 y no hay defensa. Por tanto, aquí el negro lo que tiene que hacer es perder un tiempo, pasarle el turno al blanco, mientras mantiene el alfil en esta diagonal y el rey en esta casilla. Por ejemplo, con la jugada alfil g7. También valdría la jugada, perdón, esta no. También valdría la jugada alfil d4 o alfil h8. Entonces, por ejemplo, con alfil g7 el negro ya está ganando. Por ejemplo, el blanco juega alfil d2 y tras alfil b2 se va a comer el peón de a3 y con un peón de ventaja y el alfil muy superior, el rey está a punto de entrar por cualquiera de los dos flancos, la posición se debería ganar sin mucha dificultad técnica. Cabe decir que si el rey se quita, por ejemplo el rey va a e3, ahora sí entramos con el rey por c4 y por ejemplo tras rey d2, rey b3 por ejemplo es una forma de ganar, aunque incluso también podríamos plantearnos alfil d4 y de repente tras rey c2 el alfil se cuela por el otro lado y vemos que vamos a seguir recolectando peones. Vemos que la posición es completamente dominante. Esto es un alfil bueno contra un alfil malo, ya vemos lo importante que es. Y por cierto, cabe destacar que si el rey blanco se va para el otro lado, nosotros podemos ir de repente para este y comernos estos peones y ganar. Pero bueno, ahora voy a pasar a otro ejemplo sobre alfiles buenos y malos, un poco más complejo. Y es de una partida real, yo jugué con blancas hace unos años. Y bueno, en este caso le toca jugar a las blancas, pero quiero que nos fijemos en lo siguiente. El negro tiene muchos peones en blancas, sobre todo estos peones especialmente importantes que vemos que además coinciden con el color del alfil d6, que este alfil lo único que hace es defender dos tristes peones. Pero es que además vemos que el alfil no tiene muchas formas de mejorarse. Es muy difícil que ese alfil pueda llegar a ser mejor. Lo único sería si el negro consigue mover el peón f4 y luego poner su alfil en f5. En ese caso sí que sería un buen alfil, porque ya controlaría una buena diagonal. Por tanto, el blanco de alguna forma debería evitarlo. Por otro lado, el alfil del blanco de b2 puede parecer también una patata porque está chocando con dos peones, pero sin embargo hay una diferencia, y es que este alfil sí que tiene una vía de mejora muy clara por c1 y g5, tratando de cambiarse por el fuerte alfil de las negras de e7, que es el que controla las casillas negras que sus peones no controlan en general. Por tanto, aquí las blancas juegan con caballo e2, evitando que el negro juegue f4, aunque bueno, igual puede ser una jugada interesante, pero por lo menos el blanco ya ganaría un peón. Y mi rival no lo hizo, sino que jugó con torre c8. Las jugadas no me importan tanto en esta partida.
La partida siguió con dama d3, centralizando la dama, a6 y alfil c1, mejorando el alfil como hemos dicho y buscando el cambio de alfiles de casillas negras, porque las blancas tienen muchas piezas en negras, muchos peones, por lo que controlan bien esas casillas, pero las negras no ocurre lo mismo, ocurre lo contrario, tienen muchos peones pero en blancas. Cabe decir que esta jugada alfil c1 aquí era una imprecisión, era mejor enrocarse primero, pero bueno, no me importa tanto la partida, solo quiero que veamos algunos momentos críticos. Alfil c1, mi rival sacrificó una pieza por 2 peones y ganar una torre. Siguió dama b1, caballo c2 jaque, rey f1, caballo por torre, dama por torre. Y ahora el negro tiene una torre y 2 peones a cambio de 2 caballos del blanco. En teoría es un poquito mejor de material para el negro, aunque he de decir que aunque esto vale 7 peones, lo del negro, y estos 6 del blanco, debido a cómo coordinan las piezas suele ser aproximadamente igual. Sin embargo, depende mucho de la posición. En este caso hay un factor determinante y es que vemos lo siguiente. El alfil de 6 sigue siendo malísimo, pero el alfil de c1 de repente va a ser fortísimo. Puede venir a g5 a presionar, puede quedarse en e3 defendiéndolo todo, se amenaza alfil a3 evitando el enroque si controla una casilla por las que tiene que pasar el rey, por lo que el negro tiene que jugar enroque corto y caballo f4, que vemos que el caballo ya comienza a atacar el peón débil de h5 a la par que pone presión en varias casillas blancas. La partida siguió torre c2, la voy a pasar un poco rápido, no me interesa. Caballo g5, mejorando el otro caballo, la presión ya es enorme en el flanco de rey. Dama c7, amenazando ganar el alfil. Y alfil e3. Sencillamente se defiende el alfil, vemos que el alfil lo defiende todo y controla la casilla c1, evitando que el negro nos gane la dama con un jaque. Y aquí mi rival se equivocó con dama c6. Cabe decir que era mejor la jugada torre c8 y la idea del negro es sacrificar una torre por caballo a cambio de una torre por alfil, perdón, a cambio de llegar a una especie de final donde tiene una pieza de menos, un caballo de menos, pero tiene 2 peones pasados muy fuertes que son muy rápidos y generan mucho contrajuego. Pero bueno, como digo, esto se va del tema, así que no voy a entrar en detalles. Pero mi rival jugó dama c6 para tratar de defender este peón y empezar a avanzar el otro, pero este es un error. Ahora tras rey g1, el rey se prepara para ir a h2 y permitiría ya que la torre controle c1 también, por lo que ya habría 3 piezas controlando la casilla c1 y por tanto el negro ya no tiene entradas. Vemos que las torres del negro realmente se han quedado como más bonitas que otra cosa, no son tan activas. Sin embargo, el ataque en el flanco de rey es tremendo. Aquí mi rival jugó con b5 y tras dama d1, de hecho ahora es la dama la que está entrando y vemos que junto con los caballos el ataque va a ser decisivo. Mi rival jugó torre 8, cabe decir que no se podía defender el peón si jugábamos g6. Ahora con este caballo, importante, como este caballo ataca este peón que solo lo defiende este, lo que hacemos es comernos el alfil. Y por supuesto el rival no se lo puede comer con la dama porque está nuestro caballo, tiene que comer con el peón y ahora cae el otro y luego entró la dama y va a ser mate en pocas jugadas con tal ataque. Por tanto mi rival aquí decidió jugar torre 8, siguió dama por h5, torre c1 jaque, un intento muy interesante y rey h2, buena jugada. Cabe decir que comerse la torre es un error porque tras dama por c1 jaque, rey h2, ahora la dama se come también el caballo y el negro recupera mucho material, de hecho gana material y no sé si probablemente se defienda. Incluso la posición podría llegar a estar perdida en algunos casos, se complica. De hecho creo que se debería perder, pero no estoy completamente seguro. Por tanto, en lugar de comerse la torre, lo que hay que hacer es rey h2, este alfil vale más que la torre en este caso, sobre todo porque estamos dando mate y evita que la dama negra se active. Mi rival cambió torres, pero no pasa nada. Vemos que este alfil controla la única casilla de jaque que tiene el negro. Y mi rival jugó dama de 7. Y ahora un momento importantísimo, puede parecer que los dos alfiles son una patata, como había sido más o menos al comienzo de lo que os he enseñado de esta partida. Pero aquí existe una jugada muy fuerte que decide la partida y es muy instructivo, yo creo, por el hecho de ver la diferencia de los alfiles, y es alfil d2. ¿Por qué alfil d2? Porque si entramos con jaque, el rey se quita f8 y si volvemos a dar jaque, se quita e7 y es verdad que nos comemos un peón, pero de repente el rey se medio escapa y esta posición es muy probable que se gane, pero ya por lo menos
el negro tiene algún juego, su rey por lo menos ya no le van a dar mate, estos peones en algún momento pueden ser peligrosos y por tanto esta posición aún tiene problemas técnicos. De hecho, no estoy seguro ni siquiera de que se gane, aunque supongo que sí. Pero tras alfil d2 la idea es la siguiente. Queremos dar jaque y cuando se quite el rey queremos jugar alfil b4 jaque y el negro estará obligado a dar también la torre y de hecho va a ser mate porque se va a autoencerrar el rey. Y la cosa es que los peones del negro en blancas no pueden evitar que el alfil blanco llegue a b4 desde donde ya remata la partida. Por ejemplo, si yo f6, cabe decir que si por ejemplo jugamos a 5, sencillamente nos comemos el peón. Y por ejemplo lo que os quería enseñar es que imaginaos que mi rival juega dama 7 tratando de entrar. Jugaríamos jaque primero, quita el rey, ahora jaque en b4 para que no se escape el rey negro. Tiene que poner una pieza, por ejemplo la torre, y no nos comemos la torre, sino que como se ha encerrado, ahora dama h8 es mate. Esta era la idea de alfil d2. Vemos que muy bonito como el alfil es al final la pieza que remata la partida. Y mi rival aquí, tras alfil d2, jugó con f6, pero sencillamente tras dama h7 jaque, rey f8 y ahora caballo g6 es mate porque los caballos, muy bonito, controlan 3 casillas y la dama la cuarta. Así que bueno, esto es un ejemplo de alfiles buenos contra alfiles malos y vemos cómo pueden ir mejorando los alfiles con ciertas maniobras y por supuesto atendiendo a la posición. Y ahora vamos a pasar a la dominación de los alfiles. Esta posición la jugué con negras, una partida hace años también, a rápidas. Y bueno, vemos que el negro hay igualdad de material, tiene el rey parece un poco abierto, pero realmente el blanco no tiene un ataque real. Y la diferencia principal es que el alfil d5 negro es tremendamente fuerte y no tiene ningún rival. De hecho, mi rival aquí jugó torre b1, defendiendo su peón de b2 para tratar de quitar el caballo y que ya no caiga. Pero la partida siguió con c6, trayendo un peón a c6 que controla las casillas d5 y b5 para que no puedan saltar ni su dama ni su caballo. Y vemos que entre los peones, lo que quiero decir es, este peón de d6 que podría ser débil, gracias al alfil d5 está perfectamente defendido. Y de hecho el peón también defiende el alfil. Este alfil controla diagonales muy importantes, de hecho controla casi todo el tablero, y es una pieza que otorga gran ventaja a las negras. La partida igual no me interesa tanto, es para que veáis más bien cómo domina el alfil. Siguió en roque corto, dama e7, mejorando un poquito la dama. A4 y A5 poniendo un peón en negras, de forma que, como vemos en negro, esto es muy común en juego posicional, el negro controla todas estas casillas, todas estas, mientras que el blanco no tiene ninguna forma de controlar esta casilla con peones. Hablo de peones, ¿vale? Cuando digo controlar casillas, por lo general, porque sus peones ya han avanzado y por tanto si yo ahora meto una pieza aquí, mi rival no va a poder echarla. Sin embargo, mis peones sí que controlan las casillas, por ejemplo, las que podría saltar su caballo. Pero bueno, la partida ha sido caballo a 2, preparando quizá una ruptura con b4, pero sigo con g4, ya abriendo la posición contra el rey blanco, peón por y peón por. Y ahora mi rival jugó con f4. Cabe decir que si se come el peón, no nos comemos el alfil, porque nos comería con la dama con jaque, sino que jugamos dama h4. Y la cosa es que amenazamos el alfil 2 veces, pero además amenazamos mate en h2. Por tanto, el blanco tiene que hacer algo para evitarlo, por ejemplo g3, y ahora nos comeríamos una pieza y el negro tiene pieza de más y ventaja decisiva. Por tanto, mi rival no se comió el peón, no podía hacerlo, hemos visto, sino que jugó f4 para tratar de cerrar la diagonal de este alfil, pero por supuesto comemos al paso para abrir de nuevo la diagonal. Vemos que este alfil cada vez es más fuerte ahora que se han quitado piezas de en medio. Comió de torre mi rival, cambiamos un par de torres, alfil f5, vemos que los alfiles dominan el tablero, vemos la actividad de los alfiles. Esto obligó a mi rival a jugar e4 y ahora el alfil sencillamente vuelve a 6 y lo que hemos conseguido es que al haber puesto mi rival el peón aquí, de repente su alfil choca con su propio peón, por lo que se ha vuelto un alfil peor, y además nuestro alfil sigue ganando fuerza, porque, vale, esto es una cosa que es importante tener en cuenta. Al principio del vídeo he dicho que los alfiles buenos generalmente son los que atacan los peones del rival, y en este caso este alfil del centro no puede atacar casi ningún peón del rival. Pero ¿por qué eso lo hace más fuerte en el medio juego? Porque en el medio juego
o sea, en el final, generalmente lo que quieres es que tu alfil pueda atacar los peones del rival. Si no, digamos que no sirve tanto. Pero en el medio juego, como hay otros factores más importantes, como es la seguridad del rey, en este caso, como el negro tiene un ataque muy fuerte trayendo a la dama, cuantos menos peones blancos haya en casillas negras, menos facilidad tiene el blanco para parar el ataque por ese tipo de casillas. Por eso en este caso lo que se pretende generalmente es que el rival no tenga peones en negras que puedan tratar de ayudar a defenderse contra mi alfil. Y lo vamos a ver en la partida. Siguió b3, dama h4, vemos que los peones no pueden hacer nada para parar el ataque por negras. Y tras dama c1 siguió alfil d4 jaque y mi rival se rindió. ¿Por qué? Porque tras rey f1 viene esencialmente dama f2 con mate. Y vamos a ver un último ejemplo, el más bonito de una partida de Karpov contra... A ver, un momentito, lo tengo aquí. Contra un Zicker, ¿vale? Y es una partida preciosa, le toca jugar a las blancas, las negras tenían la dama en c7, acaban de jugar dama d8. Y la idea es que quieren cambiar un par de torres y luego traer la otra torre a 8 para luchar por la columna. Y aquí a Karpov se le ocurrió una idea maravillosa que espero que podáis aplicar en vuestras partidas. Yo de hecho ya subí un vídeo donde lo hice, no sé si os acordaréis. Y es que Karpov, para tratar de dominar, jugó alfil a7 brillante. ¿Y la idea cuál es de alfil a7? La idea es que el alfil se pone en medio sencillamente para evitar que el negro cambie torres. Y diremos, bueno, pero ¿eso en qué beneficia al blanco? Beneficia al blanco en lo siguiente. Vemos que el negro realmente no se puede prácticamente mover. Este caballo no se puede mover a ninguna casilla, casi. Y el negro no tiene ninguna forma de echarnos al alfil. Porque si el negro pusiera la torre aquí para echarnos, nuestro alfil le atacaría luego a la dama y a la torre. Por tanto, este alfil es prácticamente inamovible. Y lo que pretende el blanco es, aprovechando su ventaja de espacio en la columna, quiere sencillamente traer su alfil aquí, poner la otra torre detrás, quizá incluso llegar a poner la dama detrás del todo, poner las 3 piezas y en el momento adecuado quitar el alfil y el blanco ya habrá conseguido tener las 3 piezas, las 2 torres y la dama en la columna y por tanto dominará la columna después del cambio de torres, impidiendo al negro seguir cambiando torres. Esa es la idea que también se ve en otras partidas clásicas, ya las enseñaré. Y lo cierto es que el negro tiene una posición horrenda. Voy a pasar un poco la partida. Sigo caballo 8, alfil c2, preparando el doblaje de torres, aprovechando, como digo, que el negro no se puede mover gracias a la dominación del alfil de a7, coordinada con la torre de a2. Sigo caballo c7, se doblan torres, dama e7, alfil b1, unas maniobras, alfil e8, caballo e2, caballo d8, caballo h2, alfil g7, f4, el blanco ya rompe, ahora juega por el otro flanco, tiene dominado el negro en el flanco de dama, ahora también quiere dominarlo en el flanco de rey, el negro jugó f6, f5, el blanco sigue ganando espacio, si el negro cambia peones, de repente este alfil va a ganar mucha más fuerza, por lo que jugó g5, y ahora siguió alfil c2 de nuevo, alfil f7, caballo g3, caballo b7, alfil d1, h6 y otro momento importante, vemos que los peones centrales del blanco principales están en casillas blancas, casi todos los peones del negro están en casillas negras, por tanto, ¿quién es el alfil bueno de las negras? ¿El de g7 o el de f7? ¿Cuál diríais? ¿El de blancas o el de negras? Por supuesto es el de blancas, el de negras de hecho es una absoluta patata, es como un peón, literalmente cumple la función de un peón, por lo que alfil h5 cambiando el alfil de las blancas que ya no hacía falta por el fortísimo alfil de las negras que defiende las casillas débiles y además permitiendo que el caballo también entre. Dama e8, dama d1 manteniendo la presión, como vemos el cambio de alfiles es inevitable, siguió caballo d8, torre a3, rey f8, torre aquí, esta, caballo g4 y siguió rey f8. Cabe decir que comerse el alfil no da ningún problema porque tras caballo por h5 el negro no se puede comer el caballo. ¿Por qué? Si se comiera el caballo seguiría caballo por f6 jaque y a la siguiente el blanco se come la dama negra con ventaja decisiva. Por tanto, tras caballo g4 aquí, el negro no puede cambiar alfiles, puede hacerlo pero no gana ninguna pieza. Y tras rey f8 ahora sí haga amenaza porque ya no habría jaques, por lo que
el blanco juega caballo 3, defendiendo el alfil, y vemos que el caballo ahora está mejor que en H2, que era donde estaba antes. Rey G8, cambia alfiles, y las negras comieron de caballo. Quizá era un poquito mejor de dama, pero tras dama H5 la posición de las negras es perdedora a largo plazo porque vemos que no se pueden mover. En cualquier momento el blanco puede quitar el alfil y las torres blancas dominan la columna y por tanto acabarán entrando en séptima o en octava. Ya lo sabemos que están muy bien ahí. Y además los caballos son tremendamente fuertes, este alfil no juega, en fin, son demasiadas cosas. Pero el rival jugó caballo por F7 y ahora tras dama H5, caballo D8 y dama G6, buena jugada, las negras no se rindieron pero podrían haberlo hecho. Cabe decir que si el negro cambia damas, comemos con el peón y ahora este peón vemos que no se puede atacar prácticamente por los caballos. Los caballos no se pueden casi mover, solo se puede hacer esto o esto. No pueden hacer nada más. Y de hecho, si jugamos alfil F8 para traer el rey y comérnoslo, sencillamente metemos el caballo, controla las casillas y vemos que es una dominación total. Está viniendo el otro caballo H5, podemos quitar el alfil, las torres dominan, en fin, como veis es un completo desastre la posición. Es preciosa. Por tanto, el negro no cambió damas, sino que quitó el rey y tras caballo H5 se rindieron porque no se puede evitar la pérdida de material. Se amenaza a ganarle el alfil, con la dama, mejor dicho. Se amenaza a entrar por aquí. Si cambian damas es lo de antes. Están entrando los dos caballos, etc. Por tanto, bueno, esto es un poco una idea sobre cómo podemos ir mejorando los alfiles, cuándo son mejores, cómo podemos usarlos para dominar, etc. Y espero que os haya gustado mucho, que os sirva. Dejad un like, que ayuda mucho. Comentad lo que queráis, si tenéis alguna duda. Suscribíos si no lo estáis para no perderos vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta otra.